entonces con la serie de temas, de mensajes que traemos cada domingo. Hace 3 domingos atrás comenzamos a mirar la carta del apóstol Pablo a los Efesios. La carta del apóstol Pablo a los Efesios. Así que llevamos ya 2 mensajes, hoy sería el tercero. Nosotros dijimos inicialmente que lo que procuramos hacer es predicar de una manera expositiva. La mejor manera de enseñar la Escritura. Yo les dije al comienzo que se puede predicar de una manera temática, es decir, extraer un tema, por ejemplo, el tema de la oración, y ver cómo la palabra de Dios nos enseña acerca de la oración, pero cuando vamos a hablar acerca de la oración, se debe, como tema, se debe predicar también expositivamente, es decir, yo no puedo coger y hablar de la oración en el Nuevo Testamento. Si yo quiero ser honesto y bíblico, debo comenzar desde el mismo Génesis 1:1 y ver cómo enseña la Biblia todo sobre la oración hasta Apocalipsis, es decir, hacer una teología de la oración. Esa sería una manera expositiva de predicar la palabra. Pero estamos predicando expositivamente en cada libro o cada carta, que es lo que estamos haciendo ahora, es decir, ir exponiendo el texto verso a verso. Nos demoramos más, pero aprendemos más y somos más honestos con lo que dice la Escritura. Amén. Amén. Así que vimos el primer mensaje, lo que es una especie de introducción, porque la carta a los Efesios, y luego veíamos también la salutación, versículos 1 y 2, que esta carta fue escrita para los santos y fieles. Amén. Esta carta no fue escrita para inconversos, aunque de una manera, digamos de una manera indirecta, puede un inconverso llegarle, pero esta carta fue escrita para la iglesia. Eso es lo que vamos lo que estamos viendo. Luego hace 8 días comenzamos a ver, que le dije, nos íbamos a quedar por lo menos 3 domingos ahí, y el tema es la bendición trina de la salvación. La bendición trina de la salvación, basándonos en Efesios 1:3, que dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Dejamos claro hace 8 días que las bendiciones a las cuales se refiere allí son bendiciones espirituales, son bendiciones celestiales, es decir, vienen de Dios, vienen del cielo, porque todo es perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto, como dice Santiago 1:17. Que no se refiere en ninguna manera a las bendiciones materiales. El problema que tenemos hoy día es que cuando decimos Dios te bendiga, o estamos pensando en la bendición para una persona, o un pastor, va a hablar de la bendición de Dios, siempre piensa en lo material. No entiendo por qué. Bueno, sí entiendo por qué, porque vivimos en un mundo materialista, humanista. Pero que la Biblia habla de toda bendición espiritual en Cristo Jesús, se refiere a la bendición de la salvación y todo lo que implica esto. Y si usted quiere saber la salvación, mire, ahí está el Ordo Salutis, desde el conocimiento previo de Dios de predestinación hasta el momento de la glorificación. Y todo eso es el Evangelio. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y no fuimos llamados a nada más. Como algo secundario vendrán las bendiciones materiales. Pero a nosotros nos interesa es exponer la palabra de Dios, bendiciones espirituales. Veíamos entonces que hay 3 bendiciones espirituales ahí en términos generales, aunque es una sola. La bendición realmente es la salvación. Y veamos nosotros cómo los versículos que acabamos de leer, versículo 3 al versículo 14, pues nos habla de la bendición trina de la salvación, es decir, Dios nos salva, el Padre nos salva a nosotros, versículos 3 hasta el 6. El Hijo nos salva a nosotros, versículos 7 hasta el 12 que vamos a ver ahora, y el Espíritu Santo nos salva a nosotros, versículos 13 y 14. Es decir, hay una salvación pasada, presente y futura, que implica, y eso es lo que el apóstol Pablo está hablando. Y veamos nosotros hace 8 días que cada vez que termina la obra de una de las personas de la deidad, nosotros creemos en un solo Dios, que tiene una sola naturaleza o una sola esencia. Yo sé que es difícil entender esto. Creemos en un solo Dios con una sola esencia o una sola naturaleza, pero que Él está en 3 personas diferentes. Una sola esencia, 3 personas diferentes. Yo no sé cómo es eso, yo no lo entiendo. Y cuando veamos a Jesucristo, sabemos que es una sola persona, pero tiene 2 naturalezas. Jesucristo es una sola persona con 2 naturalezas. Jesucristo es la Trinidad, es una sola naturaleza con 3 personas.
Eso después hablamos de eso. Pero lo que quiero explicar con eso es que la salvación es trina. Es decir, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo tienen que ver en la obra salvífica. Y entonces veíamos hace 8 días la bendición del Padre, versículos 4 al 6 o del 3 al 6, que tiene que ver con la elección. El Padre es el que elige. Ahora usted me dirá, ¿el Hijo no? ¿El Espíritu Santo? Obvio que sí, porque estamos hablando de un solo Dios. Pero como rol, o como responsabilidad, o como ejecutor, es el Padre el dueño de la elección. Y veíamos en todas las 8 días cómo Él nos elige con un propósito. Propósito de que seamos santos. Nos elige ¿para qué? Para que seamos adoptados hijos de Dios. Y nos elige, terminando el versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia. Lo dejamos claro hace 8 días, salimos de aquí, hermanos, que si usted ha sido elegido, usted es un adorador. Amén. Solamente una persona que no es elegida, pues no puede adorar. ¿Cómo va a poder adorar? Y vamos a ver en segundo lugar, sería el mensaje número 3, pero en segundo lugar de lo que es la bendición trina de la salvación, sería la bendición del Hijo. Es decir, vamos a ver hoy la redención. Y permíteme, yo le leo otra vez los versículos que voy a tratar en esta mañana, sería versículos 7 hasta el 12, lo voy a leer, aunque luego procuraré explicar verso a verso, algunas cosas se me van a quedar en el tintero, yo lo sé, pero leamos. Efesios 1, versículo, leamos desde el 6, la última parte, dice, con la cual, bueno, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se haya propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y mire cómo termina, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que esperábamos primeramente en Cristo. Y también cuando termina este momentico, el versículo 14, cuando termina nuestro ya veremos eso, que es la acción del Espíritu Santo, dice, adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, lo que veíamos nosotros es que la operación del Padre termina en alabanza, la operación del Hijo termina en alabanza y la operación del Espíritu Santo termina en alabanza. Entonces nosotros somos llamados a alabar, a adorar a nuestro Dios. ¿Y cómo lo adora y cómo lo alaba, hermano? A mí no me gusta hacer diferencia entre qué es adoración y qué es alabanza, porque para mí eso es lo mismo. Pero yo lo único que puedo decir es que alabanza y adoración, que son sinónimos, podemos decir que, hermano, cuando usted sabe quién es Dios, tiene un conocimiento de quién es Dios, entonces usted lo adora, usted lo alaba. Y cuando usted conoce a ese ser, no solamente quién es Él, sino que ahora conoce su obra, es decir, lo que hizo, usted lo adora y lo alaba. Porque hay quienes dicen, yo adoro a Dios cuando conozco quién es Él, lo exalto por lo que Él es, y lo alabo cuando lo exalto por lo que Él hace, por sus obras. Bueno, no importa, yo lo que puedo decir en esta hora es que, hermano, conocer a Dios y conocer su obra, es decir, su plan, que es lo que estamos viendo nosotros ahora. Usted conoce a Dios en sus atributos, en sus excelencias. Y aquí hemos hablado de los atributos de Dios. ¿Quién es Él? Él es santo, Él es poderoso, omnisciente, omnipresente, Él es inmutable, bueno, todo eso. Cuando uno conoce a Dios en su ser, lo adora, lo exalta, pero cuando conoce a Dios en sus obras, es decir, en lo que Él hace, en este caso lo que estamos viendo, en su plan eterno de redención, entonces también hay que brotar adoración, tiene que brotar alabanza. Entonces vamos a ver la bendición del Hijo, que es la redención. La bendición del Padre, ¿qué es? La elección. Grabes esas 3 cosas. La bendición del Padre, ¿qué es? La elección. La bendición del Hijo, ¿cuál es? La redención. La bendición del Espíritu Santo, ¿cuál es? Bueno, lo vamos a ver dentro de 8 días. Pero es el sello, la confirmación, o podríamos decir mejor la regeneración, que tiene que ver con todo eso. Pero cada uno tiene una bendición que nos va a dar a nosotros, y obviamente tiene que ver con la salvación. Usted va a una iglesia, a esas iglesias que hoy día por ahí, y que son las más grandes, por supuesto, en cada ciudad, y le van a hablar que la bendición de Dios es que usted esté sano, la bendición de Dios es que tenga un buen hogar, que la bendición de Dios es que usted tenga carro, casa y beca, todo eso. Yo no estoy diciendo que no, pero eso es secundario. La bendición de Dios es la bendita salvación. Amén. Esa es la bendición de Dios.
Porque usted puede tener casa, carro y beca, y si se va al infierno, usted no es bendito nada, usted es un maldito, como dice la palabra de Dios, usted es un hijo del diablo. Si usted no está bendecido por Dios en la salvación que Él nos ha otorgado, usted es un hijo del diablo y va para el infierno en maldición. Pero nosotros éramos así, pero por la gracia de Dios Él nos rescató y ahora somos benditos de Dios. Amén. Amén. ¿Y tú, por qué soy bendito de Dios? Porque tengo una casa, porque tengo un carro, tengo un buen empleo. No, el impío también tiene todo eso. Usted es bendito de Dios porque lo tiene a Él en su corazón. Amén. Porque usted hace parte de su familia. Porque usted va para el cielo, mi amado hermano. Ahí está bendito. Si no, usted está maldito con dinero. Padre Santo. La bendición del Hijo, la redención. Tengo 6 cositas. Primero, es en el amado en quien tenemos redención. Versículo 6. Bueno, y si no alcanzo a ir a las otras citas, hermanos, se las menciono. Gracias a Dios, algunos versículos me los sé, así que los digo de memoria. Pero de pronto ni me salgo de acá porque el tiempo ya se me fue. Versículo 6 terminó entonces con la elección, fuimos elegidos. Versículo 6 para la alabanza de la gloria de su gracia. Y aquí comienza entonces la bendición del Hijo, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y habla de la redención, versículo 7, en quien tenemos redención. Note la palabra redención. En quien tenemos redención por su sangre. Y luego aclara qué es eso: el perdón de pecados. Y luego dice la causa, según la riqueza de su gracia. Y ahí pudiera yo quedarme esta mañana, pero vamos por partes. Dice que entonces esa elección nos lleva a nosotros a alabar al Padre. ¿Y por qué? Porque con esa bendición, dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermano, usted y yo somos aceptos, es decir, somos aceptados, o Dios nos mira con agrado, digámoslo de esa manera, porque si usted es conocedor de la Escritura, sabe muy bien que la ira de Dios estaba sobre nosotros, como ahora mismo. Le voy a tirar por el suelo algo, y si alguien me está mirando por el Facebook Live, pues qué importa. Pero mucha gente cree que Dios está mirando al hombre con amor, extendiéndole los brazos y rogándole que venga a sus brazos. No, Dios está mirando al pecador con ira. Con ira. Dios está airado ahora mismo con el pecador. Y Él lo único que está haciendo con la iglesia es: vaya y llévele el evangelio a ese pecador, que estoy que lo mando al infierno, estoy que lo fulmino por su pecado. Ah, pero si ese pecador responde al evangelio, si ese pecador acepta la obra de Dios, entonces ahí dice: ah, bueno, aceptó a Cristo por estar en Cristo. Yo cambio mi actitud de ira a una actitud de aceptación. Lo acepto en el amado. Amado hermano, usted que está aquí hoy y es aceptado, es solamente por Jesucristo. No vaya a pensar que el Señor lo aceptó a usted o me aceptó a mí, como algunos dicen, malintencionados, porque eso no es lo que enseña la Biblia, y por eso digo malintencionados. Ay, Dios te miró a ti para salvarte porque Él sabía que tú ibas a creer. Dios te miró a ti para salvarte porque Él sabía que tú ibas a servir. Dios te miró a ti porque Él vio, anticipó, ay, que usted iba a dejar esos pecados y ver. No, porque entonces hay mérito en nosotros, y dejamos claro esos 8 días que en la elección no hay mérito humano, no hay obras. Dios nos eligió, ¿por qué? Por el puro afecto de su voluntad. En palabras, ¿qué le digo yo? Humanas, crueles. Nos eligió porque se le dio la gana. ¿Por qué está Orlando aquí donde está? Y no voy a hablar del pastorado, voy a hablar de la salvación. ¿Por qué estoy en el evangelio? Porque a Él le plació, me amó, no porque hubiera algo en mí. Es más, yo creo que era de lo peor. Yo le compartía esta semana a Analia, porque estábamos hablando. Yo le decía: si la gracia de Dios no me hubiera alcanzado a mí, no creo que estuviera vivo. O quién sabe dónde estaría. Porque yo me conozco, porque yo sé quién soy, quién fui, y la gracia de Dios me alcanzó, no porque vio algo en mí. Mucha gente cree que, sí, Él lo salvó porque vio que iba a predicar. No, Él me salvó para que yo fuera santo, me salvó para
que yo le sirviera, me salvó para que fuera un pastor, no porque iba a ser. Porque no hay mérito en el hombre. Dice que fuimos aceptos ¿en qué? En el amado. Ahora voy a explicarle algo también. Como yo fui aceptado solamente en el amado, ahora pregunto, hay gente que todavía tiene inseguridad y entonces vive el evangelio llenos de inseguridad. Van a la iglesia, entonces se miran un poquito sus defectos, ven que como que no pueden con ciertas tendencias pecaminosas. Y si no de pronto el Señor me bota de la gracia, y si no, y de pronto pierdo la salvación, y si me llego a morir en esta condición, entonces me voy para el infierno. ¿Sabe, mi amado hermano? Le tengo una noticia, quítese ya eso. Si usted fue salvo y solamente es aceptado por el amado, de la misma manera Dios te va a tener allí hasta la glorificación en el amado, no por lo que tú puedas hacer, no por lo que tú hagas o dejes de hacer. Obviamente esto no tira por el suelo la santificación, porque como creo que lo envié, no sé al grupo, pero el pastor Martin Joy Jones, él decía, si Dios le ha dado a una persona gracia, Él tiene esa gracia para ser santo o para obedecer la ley de Dios, es decir, los 10 mandamientos. Ay, si una persona se para y dice que no puede obedecer los 10 mandamientos, entonces él decía, entonces no tiene gracia, y si no tiene gracia no es salvo. Es decir, hermano, la elección, como veíamos hace 8 días, y por qué estoy quedándome un poquitico, porque algunos no vieron hace 8 días y les cuesta ver otra vez el mensaje de YouTube. La elección en Cristo Jesús implica necesariamente que hay santidad, porque fuimos elegidos ¿para qué? Para ser santos. Eso lo dice el 1.4, Efesios 1.4. Fuimos elegidos ¿para qué? Para ser santo. ¿Y qué es ser santo? Ser como Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Obedeció perfectamente a la ley de Dios. Yo como vuelvo y lo digo, yo no soy santo porque obedecí la ley de Dios. Yo soy santo para obedecer la ley de Dios. Eso es muy importante que lo tenga. O la elección. Ok. Después lee usted, ya voy a Colosenses 1, 13, 14, que es lo mismo. Dice que el Señor nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable. Y dice que eso lo hizo gracias a la sangre de Cristo. Lo mismo que dice acá, que Él nos redimió por su preciosa sangre. Entonces, esa sería la primera parte. Ahora voy a definir un poquito redención. La palabra redención, de todas las definiciones que hay, esta es la más clara y la traigo. Es liberación como resultado del pago de un rescate. Redención, redimir, es liberación. Tiene que ver con liberación. Pero tiene que ver con liberación, no en el sentido de que la persona se liberó. Es decir, cuando habla de liberación, específicamente se refería a aquellas personas que estaban esclavizados, que los habían cogido. Es más, la palabra libertad tiene que ver con soltar, como libre de cadenas. Pero entonces se refiere a una esclavitud. La persona está esclava, y cuando se habla de redención es que alguien viene y libera a esa persona, pero la libera pagando. O sea, es el pago de un rescate. La persona no se puede liberar por sí misma. No hay otra manera de liberar a esa persona, sino que alguien venga y pague un rescate por ella. Eso significa la palabra redención. Entonces, cuando dice aquí que el Señor, tenemos redención, ahora la palabra tenemos es muy importante, porque no dice que vamos a tener, es algo presente. Por eso decíamos, la elección tiene que ver con algo del pasado, en la eternidad. La redención tiene que ver con algo presente. Es decir, como vamos a ver ahora, aunque ocurrió en un tiempo dado, hace 2000 años, pero es presente porque esa redención ya la tenemos nosotros, los que estamos en el amado. Amén. Amén. Los que fuimos llamados a ser adoptados hijos de Dios, lo veíamos hace 8 días. Esos que estamos en el amado, entonces ahora tenemos. ¿Cuántos están en el amado? Amén. Usted tiene, no va a tener, tiene ya la redención. ¿Y por qué tiene la redención? A eso ya lo dejamos claro. Porque es que el Señor, no entendemos eso, que fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Porque tu nombre estaba inscrito en el registro del cielo antes de la fundación del mundo. Porque el Señor te eligió antes de la fundación del mundo. Por eso la salvación hay que mirarla en esos términos, pasado, presente y futuro.
Y yo me paro hoy a decir con toda certeza, el elegido de Dios en la eternidad, llegará el momento donde la redención la tendrán y de seguro que llegará la glorificación. Ninguno se quedará en el camino. Alguien me dice, bueno, y hubo una persona, hubo un pastor, hubo gente que estuvo 60 años en una iglesia y terminaron en el infierno. Ellos nunca fueron elegidos. Pero estuvo ahí, no fueron elegidos. Entonces tuvieron religión, pero no elección. Lo primero que un creyente tiene que saber es que fue elegido. Y usted lo sabe porque lo sabe. Por eso la palabra de Dios está, para que confrontemos nuestra vida. No es estar en una iglesia. Por eso dijimos hace 8 días, las bendiciones en Cristo. 32 veces en la carta a los Efesios aparece estar en Cristo. Porque es en Cristo, no es en una iglesia. Ni siquiera es en una doctrina. Es en Cristo. Y cuando hablamos de estar en Cristo, es una operación que el Señor hizo desde antes de la fundación del mundo. Y esto es lo que más nos impresiona. Pero desde antes de la fundación del mundo, si tú eres un elegido, Dios te había elegido a ti. ¿Entiendes eso? No. Pero así está la Biblia y así nos toca mirar. En Mateo 20:28, usted después lo busca, dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para dar su vida en rescate por muchos. La palabra redención es que el Señor dio su vida. Por eso dice que fuimos aquí, verso 7, en quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre. Escuche, redención por su sangre. Ahora, no desliguemos la sangre ahora de Cristo, porque algunas personas desligan la sangre de Cristo, y por eso hay muchos que se llaman cristianos entre comillas, y católicos obviamente, y andan diciendo, yo me cubro con la sangre de Cristo, como si por ahí estuviera la sangre, yo no sé en dónde para cogerla. Cuando dice aquí que tenemos redención en su sangre, la palabra en su sangre está hablando de la vida, porque la vida está en la sangre. Es decir, todo esto que vemos aquí, redención, sangre, cuerpo, todo esto, está hablando solamente de la muerte de Jesús. Yo fui salvo por la muerte vicaria de Jesús. Es decir, Él fue el Cordero de Dios que murió para pagar la deuda por mis pecados. Entonces la palabra redención otra vez se habla de un rescate. Es decir, Él me ha rescatado, pero Él ha pagado la deuda. Ahora, otra vez, la Iglesia Católica y lamentablemente muchos cristianos se han equivocado aquí y entonces han entendido mal. Porque si bien es cierto que yo era esclavo del diablo, si bien es cierto que yo era esclavo del pecado y como consecuencia tenía la muerte, entonces Cristo en la cruz me redime, es decir, me rescata. Y entonces cuando uno dice, ¿me rescata de qué? Pues me rescata del poder del pecado, me rescata en este caso del poder que el diablo tenía sobre mí. Entonces hay quienes creen que el pago de la deuda, que cuando Cristo moría en la cruz estaba pagándole la deuda al diablo. No, no. ¿A quién le pagó la deuda? Al Padre, a Dios mismo, al Padre. O sea, Jesús es el sacrificio que está pagando la deuda en rescate, pero el sacrificio le lo está pagando es al Padre, porque es que el pecado tuyo y mi pecado habían irado al Padre. Por eso cuando Cristo muere en la cruz en representación mía, o me redime o me rescata, y entonces yo estoy en Cristo, y por eso que yo soy salvo, porque estoy en Cristo. Es decir, cuando el Padre me mira a mí, me mira es en su Hijo amado. Él no me puede mirar a mí por medio de ninguna otra persona. Y aprovecho para decirle a esos pastores que están ahí, o que de pronto me pueden ver, que creen que son la bendición de Dios para la iglesia, que creen que si están bajo su cobertura están bendecidos. No, Señor, eso es una mentira. Nosotros somos bendecidos si estamos en Cristo, y no más. Amén. Además puede ser consecuente. Entonces, no había otra forma. La justicia de Dios debía ser satisfecha. Por eso cuando hablamos de rescate, que es un pago, es decir, Jesucristo con su sacrificio le estaba pagando a Dios la deuda por mis pecados, el Señor tenía que recibir esa satisfacción, hermano. Y esto muchas personas no lo entienden. El apóstol Pablo en Gálatas 2:21 creo que dice, yo no desecho la gracia, pues si por las obras fuese la justificación, dice, entonces Jesús hubiera muerto en vano, por demás murió Cristo. Es decir, si hay otra manera de salvar a las personas
fuera del sacrificio de Cristo, déjeme decirle, Jesucristo no hubiera tenido razón por la cual venir a morir en una cruz. Si las personas pueden ser salvas porque se portan bien, porque tratan de cumplir la ley de Dios, porque van a una iglesia, porque sirven o porque dan para la obra, y si eso creen que a través de eso Dios los va a tener en cuenta, pues entonces el sacrificio de Cristo fue en vano. Y entonces la Escritura nos tiene que dejar muy claro eso. Fue a través del sacrificio de Cristo quien le pagó un rescate a Dios, porque lo que quería decir era esto: la paga del pecado es muerte. Eso está establecido y tiene que ser así. Es decir, tú pecaste, yo pequé, tú eres un pecador, yo soy un pecador, yo merezco el infierno para pagarle a Dios de alguna manera la deuda de mi ofensa por haber ofendido su ley, por haber ofendido su palabra, por no haber guardado su palabra, por no haber guardado los mandamientos. Para yo pagarle la deuda a Dios, el infierno no me basta, no me alcanza. Y eso tiene que ser así. Y nadie va a llegar al cielo si la deuda no es cancelada. Entonces la redención implica que hubo alguien que tomó mi lugar y pagó esa deuda. No es que el Señor te salvó porque yo tuve fe en Cristo y ya. No, un momentico. Cuando tú tuviste fe en Cristo y cuando yo tuve fe en Cristo, fue porque alguien ya había pagado mi deuda, y fue Jesucristo. Por eso esto es importante y hay que entenderlo. Escuche, mi amado hermano, los salvos que vamos al cielo somos salvos porque el Señor nos eligió. Y cuando Él nos elige, entonces ahora Cristo viene y muere por esos elegidos. Y Él paga la deuda al Padre por esos elegidos. Por eso se llama redención. Y por eso ninguno se puede perder. Y como vamos a ver dentro de 8 días, y a esos elegidos del Padre, redimidos por Jesucristo, el Espíritu Santo viene ahora y les aplica esa obra salvífica, es decir, los regenera. Si no, no hay salvación. Esa es la salvación, mi amado hermano. Aquí el hombre queda totalmente excluido. Es solamente la obra de Jesucristo. Y entonces la paga del pecado es muerte. El Señor no iba a pasar eso por alto. Orlando, lo voy a traer al cielo, pero usted es un pecador. Yo lo único que puedo hacer con usted es mandarlo al infierno. Pero entonces, ahí va mi hijo. Mi hijo va a morir y va a pagar la deuda suya. En la cruz va a sufrir todo lo que usted tenía que sufrir en el infierno. Mi hijo amado en la cruz lo va a sufrir. Y lo sufre por usted. Y paga la deuda. Y ahora usted y yo, diría el Padre, usted y Orlando, el Padre y Orlando, ya usted no me debe nada a mí. ¿Por qué? Porque mi hijo asumió esa deuda, me lo rescató, pagó la deuda suya. Hermano, yo ahora por la fe en Cristo Jesús, yo aparezco sin deuda en el reino de los cielos. Amén. Todos los creyentes aparecemos sin deuda. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron cancelados porque Jesucristo en la cruz nos redimió. ¿Qué es eso? Pagó la deuda de nuestros pecados. Pero en Cristo. Por eso tú estás en Cristo, en el amado. Fuera de Cristo no es posible. Y eso es lo que nos dice la Escritura. Ahora usted lee después Juan 8:34, donde dice que el que hace pecado es esclavo del pecado. Por eso se necesitaba la liberación, la redención, el rescate para liberarnos del pecado. Juan 8:36 dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién es el único que nos libera? El Hijo, nadie más. Y en Gálatas 5:1, después usted lo busca, dice que debemos permanecer en aquella libertad con que Cristo nos hizo libres y no volver al yugo de la esclavitud otra vez. Por eso, hermano, cuando usted entiende esta redención, ocurren dos cosas. Número uno, usted va a caminar en el resultado de la redención, que es la santidad. Pero número dos, usted ya no tiene que andar en inseguridad de que de pronto por una debilidad suya, escuche, vuelvo y lo digo, usted ahora se santifica. Pero en usted sigue una naturaleza carnal y pecaminosa que solamente con la glorificación se va. Entonces eso no indica que en sus falencias o en sus fallas, entonces ahora usted va a entrar en duda de que perderé mi salvación, de que no, algo va a pasar. No, porque es que usted ya fue redimido. Amén. Esto por lo menos nos tiene que ayudar muchísimo. También podemos decir que fue una sustitución, y ahí es donde habla por su sangre, es decir, alguien murió por nosotros, pagó la deuda, como dice Hebreos 9:22, después lo busca,
pero dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, es decir, tenía que haber un sustituto. Y el Señor todo esto desde Génesis ya estaba mostrando, cuando aparece la muerte de los corderos, de los terneros y todo eso de sacrificio, esos son sombras. Lo único que el Señor estaba mostrando era que se necesitaba un sustituto, es decir, alguien que pagara la deuda por nosotros, y Jesucristo pues la cumplió. Y en su sangre pues hablamos que es una, ya dije, expresión de su vida. Primera de Timoteo 2, 5 al 6, miremos ese, ahí ya que estamos cerquita. Primera de Timoteo 2, 5 es una expresión de su vida, cuando habla de que fuimos redimidos en su sangre. 2, 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate, y trae la palabra redención, se dio a sí mismo en rescate por todos, de la cual se dio testimonio a su debido tiempo, se dio a sí mismo en rescate. Entonces cuando dice que nos redimió en su sangre, está hablando en su vida. Y cada vez que aparezca, que estos fueron redimidos por la sangre del Cordero, no, que es que esto es la sangre, está hablando de la vida de Cristo. Por favor, no separemos la sangre de la persona de Jesús. Amén. Ahora, el resultado de todo esto es el perdón. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón de pecados. Redención implica perdón, o la palabra perdón es lo mismo que remisión. Remisión es quitar, hermano, y es muy importante que tengamos eso. O sea, cuando el Señor nos rescata, ¿qué tenemos? El perdón. Y la palabra perdón, ¿qué implica? Remisión, es decir, remover, es decir, quitar. Y hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento cuando el Señor dice: quitaré los pecados y no los veré más, los echaré tras mis espaldas, como está lejos el oriente del occidente, hice alejar los pecados de vosotros para no verlos. Es decir, Dios ya no tiene que ver con el pecado. La palabra redención implica eso, que hay un resultado, y es el perdón. Y esa palabra perdón entonces implica remisión. Después busca Primera de Pedro 2.25, Primera de Pedro 2.25, que es una aplicación que hace de Isaías 53, 5 y 6, donde está diciendo que Él mismo tomó nuestros pecados. Dice que Él llevó nuestros pecados. Hermano, míreme lo que le voy a decir. Cuando usted dice: el Señor me perdona a mí, el Señor me perdonó, ¿qué entiende usted? Él removió el pecado, Él removió la culpa. Cuando usted ve la escritura que dice que el Señor cargó mi pecado, o que Él llevó mi pecado, es la misma expresión para perdonar. Amén. Es decir, si usted ya fue perdonado, y pregunto, ¿cuántos fueron perdonados? Si usted ya fue perdonado, es decir, el Señor ya hizo la remisión, es decir, el Señor ya quitó ese pecado. Es decir, cuando Dios te mira a ti, en Cristo, te ve sin pecado. Qué precioso, ¿verdad? Eso es. Entonces es que obtuvimos el perdón de los pecados, pero ese perdón va en armonía con la gracia de Dios. Mire el final del versículo: según la riqueza de su gracia. Yo pudiera quedarme ahí. Es más, hay quienes le han puesto el título a esta carta: las riquezas de su gracia. Hay un libro por ahí que tiene, o varios, que se llaman las riquezas de su gracia. Y ahí nos dice mucho, hermanos. Las riquezas. ¿Usted se imagina riquezas? ¿Qué implica eso? Pero las riquezas ¿de qué? De su gracia. Porque el Señor, siendo rico, dice, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza. ¿Y qué es la pobreza de Jesús? No como lo enseña la teología de la prosperidad. La pobreza de Jesús es que en la cruz se hizo maldito, se hizo maldición por mí. Esa es la mayor pobreza, la maldición. El Señor en la cruz se hizo maldito por mí, se hizo una maldición por mí. Entonces se hizo pobre, siendo rico se hizo pobre, para que yo con su pobreza, es decir, con su maldición, fuera enriquecido. Entonces ahora alguien va a tocar ese versículo, se da cuenta: el Señor se hizo pobre para que yo fuera rico, casa, carro y beca. No, Señor, no está hablando de eso. Para que yo fuese enriquecido, ¿con qué? Con toda bendición espiritual en lugares celestiales, es decir, con toda la salvación, la obra salvífica, que es lo que estamos viendo. Bueno, voy aquí. Entonces ese perdón dijimos que va en armonía con la gracia. Y otra vez hablar de la gracia. ¿Qué implica la gracia? Es un don inmerecido. Es decir, gracia, usted no lo merece. Yo no lo merezco, pero lo recibí. Eso es la gracia. En el versículo 8 encontramos otro punto acá, y es que esa redención es gracia que sobreabunda en toda sabiduría y discernimiento. Esa redención entonces en Cristo implica para nosotros que es algo que sobreabunda en toda sabiduría y discernimiento, como dice el versículo 8.
dice el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Note, que hizo sobreabundar. Y la palabra sobreabundar es muy amplia. Porque está bien que dijera abundar, y usted sabe que es abundancia, usted sabe que es abundar, pero sobreabundar, es decir, es más que abundancia. Y eso es lo que está diciendo, sobreabundar. Usted no encuentra límites a esta palabra, que hizo sobreabundar para con nosotros. O sea, primero para el apóstol Pablo, pero luego el apóstol Pablo dice, claro, eso fue sobreabundante para mí, pero ahora yo lo doy a conocer. Entonces por eso Pablo nos mete a nosotros, mete a la iglesia de Éfeso, a las iglesias primitivas, y ahora nos mete a nosotros, a la iglesia en toda la historia. Entonces la pregunta es, o mejor la apreciación es esta, que hizo sobreabundar para con nosotros, la iglesia, los redimidos en todos los tiempos, en toda sabiduría e inteligencia. Es decir, el resultado de la redención es que usted ahora tiene toda inteligencia, o pudiéramos decir ahí, porque es la misma palabra para conocimiento, o la misma palabra para discernimiento. Vamos a mirar esa inteligencia. Hay otra versión que dice discernimiento o conocimiento. Es decir, hermanos, mírenme acá que esto es impresionante. La redención implica que ahora, por haber sido perdonados, por haber sido rescatados y estar en una nueva posición, ahora yo tengo todo el conocimiento del Evangelio. Bueno, no todo, pero tengo el conocimiento del Evangelio que antes no tenía y que el mundo impío no puede tener. Una persona que no ha sido regenerada, es decir, una persona que no ha pasado por este proceso de elección y de redención, aunque sea pastor, él no tendrá el conocimiento del Evangelio y mucho menos tendrá la sabiduría. Aquí podemos decir inteligencia y discernir la palabra, conocer las verdades del Evangelio, conocer el plan salvífico del Señor, y sabiduría, que usted sabe que sabiduría es la capacidad para aplicar ese conocimiento. Entonces, nosotros ahora tenemos no solamente el conocimiento del Evangelio, sino que tenemos la sabiduría de ese Evangelio, es decir, yo puedo aplicar ese Evangelio a mi vida ahora. Pero una persona que no ha pasado por este proceso de elección, así sea pastor, así sea un teólogo, ¿sabe qué hacen ellos? Enlocan todo. ¿Eso estará bien lo que dije? Enlocan todo. O sea, lo vuelven una melcocha, y por eso yo me quedo aterrado ahora que estoy viendo lo que es esto, a estos filósofos occidentales. Yo decía, pero Dios mío, ¿por qué esta gente es tan loca? ¿Por qué esta gente no puede percibir a un Dios creador, sino que tratan de descifrar todo esto por medio de lo que ellos pueden ver, y tratan de encontrar en una piedra y describir la piedra? No pueden decir que Dios hizo la piedra, sino que hasta llegan a decir que la piedra entonces puede ser Dios, y por eso la piedra da piedritas pequeñas. Y más o menos así, esta gente está loca. Todo por no ir a la Biblia, todo porque ellos primero que rechazan es la Biblia, rechazan y dicen no hay Dios. O como escuchaba o leía a alguien decir, es el hombre el que creó a Dios. Y ellos decían, Dios no creó al hombre. El hombre creó a Dios porque el hombre necesitaba de un ser al cual agarrarse en sus momentos difíciles. ¿Y sabe que ese es el problema de muchas religiones? Como hay tantos problemas, hermano, ese es el peligro que tenemos hoy día. Como la gente tiene problemas, ir y decirle, ay, usted necesita sanidad, ¿verdad? Yo lo veo como enfermo. Ay, venga, el Señor resuelve su problema. Usted lo veo como financieramente mal, ¿verdad? El Señor te prospera, venga. Usted tiene ese matrimonio vuelto trizas, ¿verdad? Venga, que el Señor te arregle el matrimonio. Enseñar eso no es el Evangelio. Porque pasamos a ser igual que cualquier religión en el mundo. No somos diferentes a los musulmanes, no somos diferentes a los judíos, no somos diferentes a ninguna religión en el mundo, que lo único que predican es moralidad y mejoramiento del ser. Y usted puede estar mejor, entonces yo aquí le vendo 3, 4 pastillas para que salga mejor. Entonces, ¿qué me preocupo yo como pastor en esa religión? Ay, ¿cómo viene? Yo veo que están cansados, agotados, están agobiados. Entonces yo trato fórmulas aquí, le voy a dar fórmulas para ver cómo salen de ese agotamiento. Ese no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es, además de que la gente viene a Cristo para que le dé un nuevo corazón y pueda caminar con Él,
el Evangelio es que ahora Dios los dota de inteligencia, de llegar a una comprensión de lo que es el Evangelio, y luego, escúchenme aquí, y después de esa comprensión de lo que es el Evangelio, aplicar ese Evangelio a mi vida. Primero en santidad, ahora sí como resultado, obviamente, y eso depende de la gracia de Dios, yo puedo tener un mejor hogar, yo puedo tener una buena economía, yo puedo tener hasta muy buena salud, pero eso depende ya de Dios, de la voluntad de Dios, porque si usted cree que el Evangelio le va a cambiar a su cónyuge y Dios dice, no, yo lo necesito así, porque es que así lo voy a tratar a usted, así se va a quedar. ¿Cómo así? El que lo entendió, lo entendió. Otro punto, es un misterio que se dio a conocer al apóstol Pablo, versículo 9, si no me quedo ahí. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo. Dándonos otra vez no implica toda la iglesia, ya expliqué lo que significa eso, pero dándonos a conocer el misterio de su voluntad, porque es un misterio. La voluntad de Dios es un misterio, pero nosotros lo podemos conocer. ¿Quién lo puede conocer? El regenerado. Le voy a decir algo, mi amado hermano, y por favor, esto es muy importante, entre nosotros ya me entenderá mejor. Pero si una persona no es regenerada, no va a entender el misterio del Evangelio. Escuchará lo que yo estoy predicando y dirá, ¿y eso qué es? Porque dice aquí Pablo, bueno, otro resultado de la redención es que me dio a conocer el misterio de su voluntad. Es el misterio, y es un misterio. Ahora, la palabra misterio no la entienda como usted, por ahí algo misterioso. La palabra misterio es sencillamente es oculto. Es lo que quiere decir, o es como escondido para nosotros, a no ser que Dios nos lo muestre. Esa es la palabra, eso es lo que significa misterio acá, que está escondido, que está oculto, a menos que Dios nos quiera mostrar. Pero nos dio a conocer el misterio de su voluntad, y aquí explica un poquito qué es eso. Obviamente aquí él está dando una especie de introducción, porque le quiero decir algo, la carta a los Efesios, él va a explicar este misterio. Entonces así que no se preocupe mucho, aquí tiene unos textos para ir, pero no vamos allá, porque no se preocupe mucho que más adelante lo vamos a ver ese misterio. Pero le explico brevemente. Según su beneplácito, ahí la palabra beneplácito es el deseo de Dios, según lo que Dios deseó, el cual se había propuesto en sí mismo. Es decir, esto no depende de los hombres, esto depende del consejo eterno de Dios o del plan eterno de redención. La redención, para darnos a conocer este misterio, dependió solamente de Él. Fue su beneplácito, es decir, su deseo, algo que Él se propuso en sí mismo. Hermano, no es como alguien dice por ahí, al comienzo a mí me enseñaron una teología muy pobre, muy popérrima, yo tuve que votar todo eso, pero al comienzo me enseñaron a mí, más o menos decía eso, bueno, Dios, y yo preguntaba, y lo que todo el mundo pregunta, ¿y por qué Dios hizo al hombre de tal manera que pudiera pecar? No, es que Dios hizo al hombre perfecto, pero Él sabía que el hombre iba a pecar, sí, pero entonces Dios, también entonces Él planeó, o sea, Él sabía que el hombre pecaba, entonces Él también por eso, como resultado pues de ese pecado, pues entonces Él ahora envió un redentor o hizo una promesa de redención. Más o menos nos presentan a un Dios que está apagando incendios. O sea, como que Dios actúa a medida que se mueve la humanidad, así Dios actúa. Y como que Dios está atajando y resolviendo problemas y apagando incendios. ¿Usted cree que ese es Dios? Hermano, si ese fuera Dios, no es Dios, no es el Todopoderoso, no es el omnipotente Dios. Cuando Dios creó las cosas, y yo creo que aquí entramos en problemas, obviamente, pero cuando Dios determinó las cosas antes que sucedieran. Dios planeó todo antes de que pasara. A Él nada le toma por sorpresa. Las caídas que usted tuvo, las que yo tuve, eso estaban en el plan eterno de redención también, en el consejo eterno de Dios. Y usted dice, ¿cómo? Sí, Señor. ¿Usted cree que Él le toma por sorpresa las cosas? Y todo lo hizo, ¿por qué? Con un propósito, con un plan. Y por eso Pablo tiene que decir, es un misterio. No sé cómo. Nosotros solo podemos ver resultados. Y yo le digo gracias a Dios por las cosas que me pasaron, porque me enseñan algo, me traen algo. De pronto no veía eso,
pero ahora lo veo, ahora me paro en este lado y yo solamente le doy gracias a Dios por las 10 iglesias que estuve anteriormente. ¿Y por qué no se quedó una sola? Porque era el proceso que Dios tenía para traerme hasta acá. Y le doy gracias a Dios. Y en cada una aprendí bueno y malo. Y Dios tenía el plan. Bueno. Sin quitar obviamente mi responsabilidad. Sin decir, entonces usted no es responsable. Claro que sí. Yo soy responsable de mis actos. Y usted es responsable de sus actos. Pero a Dios no lo toma por sorpresa. Eso es lo que tenemos que entender. No, Santo Cristo. Vamos a otro punto. Es solamente en la persona de Cristo, ya lo dije, así que no amplío mucho, pero el versículo 10, unamos el 9 y el 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Recuerden que está hablando de la redención, todavía es todo este tema de la redención, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Aquí nos da un abrebocas, o más o menos como una especie de resumen de lo que él va a exponer en toda la carta, que lo vamos a ver después. Pero el propósito era de este es el misterio, de reunir todas las cosas en Cristo. Ahora usted entiende por qué solo Cristo. Solo Cristo. De reunir todas las cosas en Cristo. Y luego dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Y cuáles son las cosas? Pues las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo termina en Cristo. Pero dice aquí, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es decir, aunque esto estaba planeado por Dios, tenía que ejecutarse en cierta dispensación o en cierto tiempo. Y por eso yo quiero que vayamos aquí un momentico allá atrás a Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 y nos da una pequeña luz. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es parecido a lo que está diciendo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, otra vez la palabra redención, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es decir, lo que Pablo aquí está enseñando es que el Señor se había propuesto en su beneplácito, en su voluntad, de reunir todas las cosas en Cristo, pero eso tenía un tiempo. Había una dispensación especial o un tiempo especial donde Él iba a hacer eso. Por eso dice Gálatas, cuando se cumplió el tiempo. Ahora mírenme lo que le voy a decir. Cuando se planeó en la eternidad la creación y se planeó la redención, todo se planeó en un tiempo específico. Es más, Dios, tiempo para nosotros, lo aclaro, porque nosotros estamos bajo un tiempo y estamos limitados en un espacio, mientras que Dios no. Dios es atemporal, es decir, Él no tiene tiempo, Él vive en un eterno presente, pero es para nosotros. Es decir, cuando Dios planea la redención, y después de que, bueno, vamos a crear el mundo, vamos a crear el ser humano va a caer, entonces vamos a la redención, entonces el Hijo, listo, yo voy, el Espíritu Santo, listo, yo estoy ahí, yo actúo para aplicar esa redención. ¿Cuándo se va a dar esto? El tiempo es aquí. ¿Y sabe cuándo nació Cristo? En el tiempo que estaba planeado. ¿Y cuándo va a venir Cristo por segunda vez? En el tiempo que está planeado. Ni más ni menos. No es que Dios ahora está diciendo, ay, no, yo como el que voy para abajo porque esto está muy feo. O de pronto como alguna iglesia te dice, oremos para que la venida del Señor se acelere. Siga orando, mijo. El día que el Señor quiera y que se cumpla el plan que Él ya determinó, ese día aparece. Es un misterio. Ahora, cuando habla del cielo y la tierra, quiere decir que todas las cosas están bajo su dominio, como lo vamos a ver después, en el capítulo 1, 20 al 23, no voy a leer eso ahora, usted después lo lee, o capítulo 3, todo el capítulo 3. Y el último punto, para ir, me faltan dos. La redención nos garantiza una herencia eterna, versículo 11. La redención nos garantiza una herencia eterna. Versículo 11, en Él, otra vez en Cristo, todo es Cristo. Asimismo tuvimos herencia.
¿Y por qué la herencia, hermanos? Porque recuerde que nos dijo que fuimos ¿qué? Adoptados hijos de Dios. Fuimos elegidos para ser santos y en esa santidad somos adoptados hijos de Dios. Ahora, si usted es adoptado hijo de Dios, ¿usted qué tiene? Una herencia. Amén. Somos herederos, por eso dice el versículo 11, en Él, así mismo, o sea, en Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Yo expliqué la palabra predestinación, la palabra pre es antes, y destinado, destino, o sea, habiendo tenido un destino antes de que ocurra, ya yo lo tenía, el Señor ya lo había destinado. Esa es la predestinación. Y yo decía hace 8 días que la pequeña diferencia entre elección y predestinación es que la elección tiene que ver con toda la salvación, mientras que la predestinación tiene que ver con cosas a lo cual fuimos elegidos. Es decir, yo fui elegido para ser salvo, pero predestinado para ser santo. Yo fui elegido para ser salvo, pero predestinado para ser como Cristo, o predestinado en este caso para estar en esta iglesia, predestinado para ser pastor, dependiendo del oficio que cada uno tenga. Y en este caso, predestinados para una herencia. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según lo que ven los hombres. ¿Según qué? Ahora me va a preguntar alguien, y si eso es así, entonces, ¿dónde quedó mi ayuno? ¿Dónde quedó mi vigilia? ¿Ah? Aquella gente orando y ayunando y vigilando para que se vaya el COVID-19. Y entonces ahora como llegó la vacuna y ya están vacunando, mucha gente va a decir, es que lloré por eso, para que viniera la vacuna y por eso llegó. Sí, ¿cómo no? Y entonces ¿dónde me queda aquí que dice que el Señor hace las cosas según como Él quiere? Eso no anula mi responsabilidad de orar. Y si usted quiere vigilar, y si quiere ayunar es su problema, hágalo. Eso no lo anula. Pero no me vaya a decir ahora usted que con su ayuno usted le va a mover la mano a Dios. Otra vez, el Dios que yo sé, que el Dios que conozco, que es el Dios de la Escritura, es un Dios que determinó las cosas desde antes de que sucedieran, y eso no lo va a cambiar nada. Así que hermano, el día que el Señor determinó que yo muriera, y la manera que yo muriera de llevarme a su presencia, eso no lo va a cambiar ni la oración de la iglesia, ni el dar de la iglesia, ni nada de la iglesia o de mi familia o de un hermano. El pastor René González, cantautor, tuvo un problema y casi se va. Y la iglesia oró y está bien, y oramos, Señor bendícelo y ayúdalo. Pero si Dios hubiera determinado que se fuera en esta, se iba. Así la iglesia estuviera orando. Él se está recuperando, no sabemos todavía, pero se está recuperando. Pero muchos van a salir hoy diciendo, porque oramos. No fue porque oramos, fue por la gracia de Dios. Dejemos de estar atribuyéndonos cosas a nosotros que no nos competen. Y eso no anula tu oración. Debes orar por él, obviamente. Debo orar por la gente. Pero yo creo en lo que dice la Escritura. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Eso es un destino que Dios ya lo tenía trazado conforme al propósito del que hace todas las cosas. Es decir, esto fue un propósito de Él, según el designio de su voluntad. ¿Lo quiere más claro? Designio, su decisión, según lo que Él decidió, que es parte de su voluntad. Hermano, por favor, míreme, le voy a decir esto. Siempre tenga presente esto. Usted y yo somos la criatura. Él es el creador. Usted y yo estamos aquí porque Él lo determinó. Y el día que salgamos, así Él lo quiso. Y usted tiene lo que tiene todo porque así Él quiso. La gente cree que podemos cambiar los destinos de Dios. Y termino. Su propósito es para que le adoremos eternamente. Yo no sé si con esto usted se va a quedar quieto o usted ahora va a querer adorarlo. Y lo que usted es en este momento y lo que usted tenga en este momento, así Dios lo determinó. Entonces, ¿qué va a hacer ahora usted? A fin, o como propósito final, o ese es el destino o el fin o la predestinación, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Y por qué esperábamos en Cristo? Pablo está diciendo ahí, porque es que ellos esperaban al Mesías. Es decir, nosotros nos basamos en un Mesías que ya vino. Nosotros no esperábamos en Cristo, nosotros ahora confiamos en Cristo que ya vino. En cambio ahí Pablo y los otros antes de la venida de Cristo, ellos esperaban la venida del Mesías, esperaban a Cristo, ellos esperaban en Cristo, y entonces
a ellos se les cumplió todo esto. Entonces por eso dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, ¿quiénes? Nosotros los que esperábamos en Cristo. Es decir, el impío, esto no es para el impío. El impío no va a glorificar a Dios. Es más, termino con algo muy fuerte. Todos los cultos religiosos de hoy no fueron para Dios, fueron para el diablo, fueron para el demonio. Porque lo único que Dios recibe y acepta es el sacrificio o la adoración, en este caso, de los que Él eligió, que Cristo redimió, compró con su sangre y perdonó sus pecados. Esa adoración, esa exaltación es la que Dios recibe, la del impío no. Ahora la gran pregunta y para terminar, ¿es usted un elegido? ¿Es usted un redimido? Yo estoy muy dispuesto a atender aquí a las personas que tengan esas inquietudes. Y me pueden escribir por todos los medios que haya o personalmente y aclaramos el asunto. Pero usted tiene que saber hoy certeramente que usted está en el plan eterno de redención. Y usted lo sabe, hermano. Como lo vamos a ver dentro de 8 días y luego lo vamos a seguir viendo en toda la carta. Esas son las riquezas de la gracia de Dios. Apenas está dando un abrebocas, pero luego comienza a hablar de esas riquezas y se explaya, y es lo que vamos a ver a partir de ahora en esto, faltándonos obviamente todavía la obra del Espíritu Santo, que es la aplicación. Vamos a dejar ahí, oramos y terminamos. La muerte venciste, el velo rompiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucita.